Buenas tardes. Abre tu Biblia, por favor, conmigo en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. O como dicen los franceses, segunda de Corintios capítulo 12, si están hablando español, lo dicen exactamente igual, ¿no? Y vamos a orar, como siempre, para pedirle al Señor que sea Él quien nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad de venir delante de ti el día de hoy. Y te rogamos que nos hables, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón y podamos recibir aquello que tú tienes que decirnos, Señor. Que abracemos tu exhortación y tu consejo, y que tu consuelo también penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, y que así podamos dar fruto abundante para tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dentro del programa que estamos teniendo, a mí me toca hablar acerca de cómo servir. Y cuando hacemos esta serie de conferencias es complicado en el sentido de que todas las conferencias se enciman una con la otra, ¿no? Y parece que estamos teniendo la misma cosa desde distintos ángulos. Y en realidad este tema es muy sencillo, porque la respuesta corta sería ¿cómo servir? Pues como el Señor Jesús, como lo vimos con JJ, como lo vimos con el pastor Fermín, como vimos con David y todo eso. Pero creo que podemos ver un ejemplo en esta carta. Segunda de Corintios es una carta que Pablo escribe a los corintios para exhortarles, porque está pasando algo raro. Los corintios no todos los corintios de la iglesia, pero algunos están rechazando a Pablo y lo están despreciando, argumentando que Pablo no es tan imponente como otros superapóstoles que han llegado, que su manera de hablar es muy así como, pues no impacta, que su manera de ser no llama la atención, y que han estado despreciando a Pablo. Y Pablo, en esta última parte de la carta, se ve obligado a poner sobre la mesa lo necesario para defender su servicio, su autoridad apostólica, su llamado delante de Dios. No porque está preocupado por Pablo. No está Pablo diciendo, no me quieren, ¿cómo me hacen eso? No, el problema es que si rechazan a Pablo, están rechazando el mensaje de Pablo, y el mensaje de Pablo es el mensaje de Dios. Ese es el problema. Y en este esfuerzo por aferrar el corazón de los corintios, que no sean arrastrados por otras corrientes, Pablo les va a poner en esta última parte unas marcas acerca de cómo les ha amado, unas características de lo que podríamos llamarle amor del bueno. Y creo que esa es la manera en la que debemos servir. ¿Cómo servir? Con amor. No hay otra manera de servir si no es con amor, en amor y por amor. Y creo que podemos ver esto en esta porción. Y más que ponernos a pensar cómo voy a hacer, quisiera que pudiéramos reflexionar en que esta es la manera en la que Cristo nos ha amado, y que Pablo está caminando haciendo esto porque es lo que aprendió del Señor. Ninguno de nosotros va a poder llegar a ningún lado esforzándose por hacer esto. Solamente vamos a ser movidos cuando nos enfoquemos en que esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Acuérdate, nosotros le amamos como respuesta porque Él nos amó primero. No hay otra manera. Entonces vamos a ver, capítulo 12, versículo 14. He aquí, dice Pablo, les está escribiendo a los corintios: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y esta primera característica de cómo servir en amor, habla de un amor que no está enfocado en uno mismo, sino en el otro. Un amor de provisión, un amor enfocado en dar, no en pedir.
Pablo les aclara a los corintios. Una de las quejas de los corintios contra Pablo era que habían llegado unos superapóstoles a Corinto que le cobraban a los corintios. Y el chisme era, bueno, Pablo no debe cobrar porque seguramente no es muy valioso. O sea, como el día de hoy tenemos esa idea, ¿no? Si es gratis, pues no debe ser tan bueno. Cuando te cobran, entonces no, ya tiene, porque si ni él mismo le da valor, entonces pues seguramente no es muy valioso. Y Pablo les explica, no es que no tenga valor lo que yo enseñe, es que lo que yo persigo no es dinero. Yo no quiero algo de ustedes, yo los quiero a ustedes. Y pone esta idea como de un padre a un hijo. Dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo tengo 2 hijos, 9 años y 5 años. Y si tú tienes hijos también lo sabes. Los hijos representan solamente gastos. No hay ningún aporte a favor hasta que ya hay una edad en la que ya puede hacerse. Pero en toda esta primera etapa realmente son números rojos. Siempre es una fuga de capital, ¿no? Pero es maravilloso. Y Pablo dice, no quiero que ustedes atesoren para mí. Los padres deben atesorar para los hijos. Y dice, mayor placer me gastaré del todo, gastaré lo mío y me gastaré a mí mismo por amor de vuestras almas. Incluso si amándoles más, soy amado menos. Si eres padre también lo has entendido. Hay veces que tú dices, híjole, le voy a decir que no, se va a enojar y me va a odiar. Pero es lo correcto. Mi manera de expresarle mi amor es poniéndole un freno. Aunque amándole más, me va a amar menos. No voy a soltar ese camino porque es lo correcto, es la forma de amar. Bueno, el servicio es así. En el servicio no busco lo mío, sino atesorar para otro. Busco el bendecir a otro. El Señor Jesús lo hizo así. Lo leímos hace rato en Filipenses capítulo 2. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló todavía más, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Él no estimó eso. Él se hizo pobre para que con su riqueza fuésemos enriquecidos. Esa es la manera de servir. Ese amor que busca proveer y no ganar algo, aunque amando más, tú seas amado menos. Hace unos días, no voy a decir hace unas semanas para que nadie se entere, pero hace un tiempo me habló una persona y me hizo una serie de reclamos. Dice, esto es, y bla, 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 me dijo una serie de cosas. Yo tenía 2 opciones: darle el avión. Dice, órale, uy, qué mal, híjole, bueno, pues ya ni modo, déjame orar por ti, ¿no? Y ya. Y hubiera sido un camino muy fácil. La otra opción era decirle, ¿sabes qué? Esto que tú estás diciendo tiene este problema. Y esto que tú estás diciendo, lo que revela es que hay esto en tu corazón. Y esto que tú estás... Y sabía que al hacerlo así, lo que estoy haciendo es sumándole al rencor que de por sí atrae. Pero no era amor callarme. Aunque amándole más a esta persona, se ha amado menos. Porque todos queremos caerle bien a los demás, pero el servicio no busca caer bien, busca servir, atender la necesidad del otro en amor. Pablo les escribió 1 Corintios. Después de te narro la historia de Pablo con los corintios. Pablo fundó la iglesia de los corintios en su segundo viaje misionero. Después de fundarla y de estar ahí un rato, se fue
y luego se entera que hay algunos problemas, que hay divisiones en la iglesia y escribe Primera de Corintios. Si tú has leído la carta, está llena de exhortaciones y cosas que los corintios están haciendo mal. Y les dice, por favor, hagan esto, hagan esto. Hay un hombre que está viviendo con la esposa de su padre, ¿cómo puede ser posible? Los exhorta. Después de eso, Pablo hace una visita a los corintios, pero termina todo muy mal en esa visita. Hay un pleito, alguna cosa, no se nos narra eso, solo lo podemos intuir por cosas que Pablo dice, pero es tan complicada la situación que Pablo tiene que irse de Corinto muy rápidamente y dejar el problema ahí a medias para evitar una confrontación mayor. Se va y escribe una carta que se llama la carta severa. Esta carta severa es una carta que él escribe, que incluso Pablo dice, una vez que la envié pensé, híjole, yo creo que ahora sí me van a odiar, no sé si hice bien, esto va a ponerse peor. Tito, que había llevado la carta, regresa y le dice, Pablo, recibieron la exhortación, se arrepintieron. Y Pablo dice, wow, menos mal que la mandé entonces, porque hubo fruto. Y entonces escribe la segunda carta a los corintios. O sea, su relación con los corintios ha sido tensa, difícil. ¿Y quién crees que siempre sale perdiendo? Pablo. Pero los ama y no los va a soltar. En el servicio, este amor de provisión es fundamental. Fíjate otra característica de este amor del bueno. Versículo 16. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso os engañó Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? El texto está redactado de una manera complicadita, pero básicamente Pablo les está diciendo, a ver, ok, no les cobré, eso está claro, yo no les cobré nada, pero parece que había un chisme que decían, bueno, Pablo no cobró porque en la colecta que está haciendo de ahí va a sacar su tajadota. Entonces Pablo les dice, ¿les engañé alguna vez? Cuando envié a Tito o a alguno de mis otros compañeros, ¿ellos les engañaron? ¿Los estamos utilizando? Y la respuesta es no, hemos andado en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. ¿Sabes qué es eso? Ejemplo. Hace un tiempo platiqué con una persona que esta señora estaba saliendo con un hombre que no era cristiano y estaba en dudas de si eso estaba bien o mal, ¿no? Y ya platicando, resulta que su hija está saliendo también con un chavo que no es cristiano. Y le pregunté, ¿y cómo ves eso en tu hija? Y me dice, no, pues es que está mal, ¿no? Pero yo ya le dije, o sea, mira mi ejemplo, mira cómo yo he sufrido por hacer eso. Y tú no quieres caminar de esa manera. Y le digo, bueno, pero es que la Biblia no nos llama a ser mal ejemplo, a no imitar. Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. O sea, un mal ejemplo, pues no se necesita, hay muchísimos, préndele a la tele, ahí están todos los malos ejemplos. El ejemplo que Dios usa al servicio es un buen ejemplo a imitar. Y Pablo les dice, ¿cómo ha sido mi caminar? ¿Hay algo que en verdad puedan decir acerca de mi caminar o de mis compañeros que pueda ser reprendido, que pueda ser censurado, que pueda ser condenado? No, he puesto un ejemplo por el cual ustedes pueden caminar de manera segura. Déjame hacerte esta pregunta. Si todos los servidores sirvieran como sirves tú, todos, ¿ok? Tú vas a ser el ejemplo, todos te van a imitar. Si todos sirvieran como sirves tú, ¿la iglesia estaría lista para recibir a los demás? Si todos predicaran el evangelio como predicas tú, ¿habría gente nueva en la iglesia? Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, pureza, fe. Pero lo interesante es que no le dice sé ejemplo a los creyentes, sino ejemplo de los creyentes. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, un ejemplo a los creyentes sería: voy a portarme bien para que ustedes vean. Un ejemplo a ustedes. Pero un ejemplo de los creyentes: imagina que Dios le dice: mira, Arcángel Gabriel, vente, te voy a mostrar cómo es un creyente. Déjame buscar un ejemplo de los creyentes. Mira, aquí está Tito. Este es un ejemplo de los creyentes. Es algo que no va por cómo se exhibe, sino tiene que ver con quién eres. Que Dios pueda decir: este es un ejemplo de los creyentes. Y creo que en mi servicio vale la pena observar. Si otros me imitaran, ¿la iglesia estaría más bendecida o estaría a punto de caer? Pero ojo, no se trata entonces qué hago, porque Cristo puso el ejemplo. Él caminó delante de nosotros. No, mi enfoque no es qué hacer, sino recordar lo que Él hizo. Pablo les dice: ¿acaso hemos caminado mal? Verso 19, tercera marca de un amor que puede ayudarnos en el servicio. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Un poco la idea es que Pablo les dice: ¿piensan que les estoy escribiendo esto para pedirles perdón? No, mira, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. A mí no me importa la opinión que ustedes tengan de mí. Yo no lo hago delante de ustedes, lo hago todo delante de Cristo y con un propósito: para edificación. Las cosas para edificación están mucho más allá que hacer lo correcto o lo incorrecto, que defender la verdad o la mentira. Para edificación está mucho más allá. Déjame ponerte un ejemplo. Es muy cotidiano, es muy burdo, pero a lo mejor nos ilustra esta idea. Llegas a tu casa, sacas un vaso, te sirves un poco de agua, lavas el vaso y lo pones en su lugar. Y de pronto, como suele suceder, ¿no?, al rato hay un vaso en la mesa sucio, que nadie sabe cómo llegó allá. Y supongamos tu esposa o tu esposo te dice: ¿tú tomaste agua? Sí. ¿Y por qué no lavaste el vaso y lo guardaste? ¿Cuál es la verdad? Sí lavé el vaso, sí lo guardé. ¿Quién te crees que eres para decirme eso? Es la verdad. La otra opción: pues lo lavo, lo seco y lo guardo. Una edifica, la otra solo busca establecer quién tiene la razón. Y en el servicio a veces pelear la razón no necesariamente es buscar la edificación. A veces tienes que morir y soltar y perder por amor. En este mismo lugar, cuando recién nos cambiamos acá, creo que era la primera reunión aquí, un miércoles, me acuerdo bien, que aquí había una gotera, de este lado había una gotera. Y entonces los servidores cerraron esta sección para cuidar, pues, que la gotera no había ensuciado la alfombra o algo así. Y un señor se me acerca y me dice: pastor, mire cómo es esto. Tenemos tanto espacio aquí y no me dejan sentarme donde yo quiero. Mi primer impulso fue: hermano, tenemos tanto espacio aquí, ¿por qué quieres sentarte donde no es posible? Era lo lógico. Pero ¿sabes qué? Era humillante. No iba a edificarle, porque tal vez sí es una persona necia, tal vez sí es un conflictivo que quiere estar donde no, o sea, tal vez sí, y Dios lo ama. ¿Y mi tarea cuál es? Hacerle saber que es conflictivo, difícil, o ver cómo puedo edificarle. Y le dije: pues vente, a ver, muéstrame dónde te quisiera sentar, vamos a ver si es posible, déjame ver qué es lo que pasó y por qué. Entonces fui, lo acompañé, vimos que el piso estaba mojado, le expliqué y al final ya se sentó en otro lugar. ¿Te das cuenta? Edificar es mucho más allá que hacer lo correcto. Hacer lo correcto, pues, es bueno, pero muchas veces es muy barato. La edificación normalmente cuesta, y a veces es bueno morir.
verso 20. Pues me temo, Pablo va a decir aquí que teme, o sea, teme algunas cosas cuando llegue a Corinto, ¿no? Dice, voy a ir, pero tengo estos temores. Temo, número 1, que cuando llegue no os halle tales como quiero. Número 2, que yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Es como cuando le dices a tus hijos, a ver, tengo que ir a colgar la ropa, a tender la ropa. Si cuando regreso este cuarto está así de tirado, ojo, si yo encuentro esto como no quiero, ustedes van a encontrar a quien no se quieren topar, ¿no? Es una exhortación en santidad. No es violencia, no es una amenaza, es una precaución, ¿no? No, Pablo les dice, tengo un temor, que cuando yo llegue a Corinto, ustedes sigan de la manera en la que yo no quiero verlos. Y ustedes me vean a mí de la manera en la que no quisieran verme, porque si eres papá, sabes que es feo tener que disciplinar a tus hijos. Es difícil, duele, pero es necesario. Me encantaría que mis hijos no necesitaran disciplina, porque duele disciplinar. Pablo dice, tengo ese temor. Y fíjate, lo aclaro un poquito más. Temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y que no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Temo que encuentre todo esto, que es contiendas, esos son pleitos. Envidias es anhelar lo que otro tiene. Iras son explosiones de enojo. No es alguien que está enojado constantemente, sino que ¡pum!, explota en ira. Divisiones, ¿no?, que habla de eso, de dividir. ¿Te imaginas que esto hay en la iglesia de Corinto? Y probablemente esto hay acá. Hay contiendas y pleitos, hay envidias, hay gente que explota, hay gente que busca dividir. Maledicencias, esos son insultos en voz alta. Murmuraciones son como insultos en voz baja, ¿no?, al oído de otro, poco a poco. Soberbias, altanería, ¿no?, o desórdenes, tumultos, líos. Y dice Pablo, no quiero encontrar eso y que Dios me humille y tenga que llorar por ustedes. ¿Sabes qué me llama la atención? Que Pablo no dice, no quiero encontrar eso y tenga que hacerlos llorar de tan mal que los voy a tratar. Pablo anhela la santidad de los corintios, que esa es la marca del amor. Dijimos, un amor que provee, un amor que da ejemplo, un amor que edifica, un amor que busca la santidad. Pero es muy distinto buscar la santidad desde el trono. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y otra cosa es buscar la santidad del otro desde el dolor del pecado. Daniel, cuando ora, Daniel es uno de los personajes en la Biblia que no tiene ningún registro de pecado. O sea, suponemos que pecó, pero la Biblia no registra ningún pecado de Daniel. Y cuando ora, dice, me postré delante del Dios de los cielos y clamé a Dios y dije, perdónanos, hemos pecado. Y Él se incluye, no dice, perdónale, Señor, mira esta gente cómo es. ¿Te duele el pecado del otro? Qué glorioso es el momento en que el pecado del otro no te indigna, sino que te duele. Normalmente nos indigna, por lo menos a mí. Mi tendencia natural es, ay, estos pecadores, ¿qué les pasa? Gracias, Dios. Soy como el fariseo, ¿no? Gracias porque no me hiciste como este publicano. Qué glorioso es el momento en que puedes servir con dolor por el pecado del otro y dices, voy a llorar porque estos no se han arrepentido. Una vez más, piensa como padre a hijo. ¿El pecado de tus hijos te indigna? Ay, me van a hacer quedar mal. ¿O te duele ver que pueden estar tomando un camino de perdición?
¿Te imaginas si nos sirviéramos así unos a otros? Que el pecado de mi hermano no me produjera eso sí feo, sino dolor, porque hay amor. Pablo así veía a los corintios. Capítulo 13 dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Sabes cómo es también este amor? Ya dijimos, de provisión, de ejemplo, de edificación, de santidad. Número 5, de justicia. Pablo no dice: voy a ir a ver mi opinión y mi opinión va a contar, sino vamos a ver las cosas como dice la palabra, 2 o 3 testigos. Eso es lo que dice la palabra. No tomes acusación sino con 2 o 3 testigos. Entonces, Pablo no está yendo a imponerse porque sí. No, vamos a ver, si hay acusaciones contra mí, presenten 2 o 3 testigos. Si dicen que me estoy robando la lana, presenten 2 o 3 testigos. Y yo también presentaré 2 o 3 testigos ante las cosas contra los que te están pecando y no se han arrepentido y necesitan una reprensión o una disciplina. 2 o 3 testigos, justicia. ¿Te imaginas que procediéramos en justicia según la palabra en todo problema aquí en la iglesia y sirviéramos así y camináramos así? Y por último, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora estando ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Una de las cosas que decían de Pablo en el capítulo 10, lo lees en tu casa, versículo 1 al 6, decían de Pablo en las cartas se pone así muy bravo y escribe, voy a ir. Pero cuando lo ves, es una cosita así, y su vocecita, y ni se impone, ni nada. Llega y dice, no, pues hay que amarnos, y la palabra, y eso decían de Pablo. Y Pablo dice, ok, esta es la tercera vez que voy. La primera vez fui a fundar la iglesia. La segunda vez yo me retiré para evitar más conflictos. Escribí una carta. La tercera vez que vaya no voy a ser indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Sabes qué dice Pablo? Voy a ir en el poder de Cristo. En el poder de Cristo. Y el poder de Cristo, no estamos hablando, o sea, ¿qué tan poderoso es Cristo? ¿Suficiente para levantar a los muertos? ¿Suficiente para crear todas las cosas? Bueno, en ese poder voy a ir. Servir, como decía David y el pastor Fermín y JJ, servir en tu carne te va a llevar a 2 cosas. 1, agotamiento. 2, amargura. Pero servir en el poder de Cristo te va a permitir hablar con, no aspereza, pero con firmeza cuando haya que hablarse. Pero aún la firmeza esa es con amor. El amor que no tiene firmeza es un amor mentiroso. El amor de Cristo, el comentarista Bacon tiene una frase, dice, en él, en Cristo, van las 2 cosas juntas, la infinita paciencia de la cruz y la inexorable justicia del trono. La infinita paciencia de la cruz. Dios es paciente, el Señor Jesús en su cruz es paciente, pero también ahí va la inexorable justicia del trono. Dios no tranza con el pecado. Dios te amó y me amó de tal manera, pero no hizo trampa. O sea, Dios no nos perdonó diciendo, Iber, bueno, pásale, bueno, ya, eres un pecador, pero pásale, no pasa nada. Porque eso sería corrupción en su santidad.
Estás dejando pasar a un pecador al reino. Eso es corrupción. ¿Qué dice la ley? Dice que debe morir, pero lo amo, entonces que pase. Ok, eso sería una mancha en su santidad. Dios es justo. El pecado de Iber demanda la muerte. Bueno, yo muero en su lugar. Y entonces cuando yo puedo entrar, no entro en que fui perdonado, sino entro en que fui justificado en Cristo por medio de la fe. La justicia de Dios en la cruz me permite encontrar esta paciencia, pero no nos engañemos. El poder de Cristo también es de justicia. La santidad no se puede negociar. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si siembras en tu carne, vas a cosechar eso. Entonces Pablo pone la provisión de Dios. Este amor es una provisión, trae provisión, no demanda, sino provee. Este amor pone un ejemplo, no un mal ejemplo. No tengo un amigo que decía: yo no soy un inútil, sirvo de mal ejemplo. Sí, pero en la Biblia no funciona así. En la vida un mal ejemplo no sirve de nada. Dios quiere que seamos un buen ejemplo. Esa es la manera de amar, como un buen ejemplo. Número 3, un amor que edifica. No solo busca la razón, sino edifica. Un amor que provee, que busca, que anhela la santidad. Un amor que obra en justicia según la palabra. Y un amor que descansa en el poder de Dios. Porque admitámoslo, ¿quién de nosotros puede hacer eso? Nadie. ¿Quién puede amar así? Nadie. Pero Dios sí. Así que ¿cómo servimos? Recordando que esto es lo que Dios hizo por nosotros. Que Dios nos amó de esa manera. Que Él trajo la provisión. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él trajo la provisión. Él puso el ejemplo. Dice Pedro que puso sus pisadas delante de nosotros para que nosotros le siguiéramos. Él tiene palabras de edificación. Él nos mostró la santidad y Él es el que produce la santidad. Él actuó en justicia, no hizo trampa. Y Él vivió en el poder de Cristo y ahora Él nos da su espíritu para que podamos caminar también en ese poder. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos todas las reuniones: orar y pedir que Dios con su Espíritu Santo nos capacite para hacer esa obra que Él anhela y que ni tú ni yo podemos hacer en nuestras fuerzas. Señor, gracias porque tú pusiste todo esto delante de nosotros en tu vida, porque tú nos llamaste habiendo puesto tu vida por nosotros. Gracias porque tú eres el que hace la obra. Tú eres el justo y el que justifica. Gracias, Señor, porque tú no nos miras desde el palco, sino que tú dijiste: he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Extiende tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Permítenos amar de esta manera y servir de esta manera, no para ser mejores servidores, no para que Semilla sea una iglesia más bonita, sino para que tú seas glorificado en nuestra vida en todo tiempo. Te pedimos esto sabiendo que nos escuchas y sabiendo que es tu voluntad. Lo pedimos con temor, pero también lo pedimos esperanzados y confiados de que si pedimos las cosas según tu voluntad, tú nos las das. Así, Señor, el día de hoy recibimos tu Espíritu para ser capaces, no en nosotros, sino en ti mismo, de glorificarte en cada cosa que hagamos. Que sea así, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.